Vamos a seguir con las enseñanzas del Padre Arintero acerca de la vida mística. Tiene un pasaje importante sobre la psicología neumática, que es la psicología espiritual, que nos enseña a reconocer los fenómenos de nuestra vida espiritual a partir de la presencia del Espíritu Santo. Ya el mismo Aristóteles, en su Moral a Nicómaco, admitía estas inspiraciones divinas, en que la razón debe someterse y no ponerse a juzgar lo que tanto excede a sus alcances, ni menos querer constituirse en norma de una acción tan superior a la suya. Así explica las inspiraciones artísticas y la de ciertos hechos heroicos que trascienden sobre las reglas de la prudencia humana. La misma filosofía reconoce, pues, la posibilidad y conveniencia de que Dios, como razón de nuestra razón, se haga regla inmediata de nuestra conducta, inspirador de acciones sobrehumanas. Esto es así porque el hombre es metafísico, está en contacto con la realidad divina por su misma naturaleza. Y por eso, en ciertas oportunidades, si no es en modo continuado por la contemplación, aparece este contacto, incluso inspirando acciones prácticas. Más para los filósofos gentiles, esta intervención divina tenía que ser transitoria, pasajera y fortuita, y así no requería en el alma ninguna disposición habitual que le sirviera como base perenne, pues ellos no podían siquiera sospechar esa misteriosa, íntima y constante comunicación vital de Dios con el alma justa. Esta inhabitación amorosa, que es a la vez una vivificación continua, solo podía constarnos por la fe y la experiencia sobrenatural. Y mediante estas el filósofo cristiano halla y reconoce una base firme y constante para recibir esas divinas influencias, que a los ojos de los paganos aparentaban ser raras y casuales. Encuéntrase, dice el padre Gardel, con un hombre poseído ya de la divinidad, en quien habitualmente reside la divinidad y de quien la misma divinidad es como el alma. Y es propio de ésta hacer surgir en el ser que vivifica todos los órganos necesarios. Y de ahí esos hábitos divinos que se llaman dones, espíritus, instintos o tendencias sobrenaturales que nos vienen para facilitar por nuestra parte el impulso y gobierno de Dios y habilitarnos para seguirlo dócilmente. Por este motivo decíamos ayer que era importante crecer en la espontaneidad, que no es la de la naturaleza caída, sino la de la gracia. Es la libertad de los hijos de Dios, como se dice en el Nuevo Testamento. La libertad consiste simplemente en un poder, en una capacidad activa. Es la capacidad para autodeterminarse, es decir, para realizar los actos que conducen al fin. Ahora, como el fin es sobrenatural, no es comprensible por la razón humana, estos actos deben ser proporcionados y también sobrenaturales y por tanto no comprensibles a la razón humana. Por eso los actos principales que nos conducen al fin son actos que se realizan mejor de manera espontánea y libre que de manera razonada. Evidentemente, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona y por eso no puede existir esta libertad si no existe la razón y los actos racionales. Pero la evolución psíquica se debe realizar en un sentido
de una mayor libertad que supera los actos racionales y que permite cumplir estos de una manera más natural y mejor. Ahora, esta evolución no se produce si la energía psíquica está centrada simplemente en los actos naturales y en el modo natural de realizarlos. Claro está que Dios no necesita de estos apoyos para movernos, pero los necesitamos nosotros para proceder en el orden de las mociones divinas con la misma perfección que en el de las racionales. Preciso es que las inspiraciones del Espíritu Santo se hallen en nosotros en estado habitual, como lo están los dictados de la razón. No cedemos a las insinuaciones de Dios violentamente y como forzados, sino como cede a su razón el virtuoso, que lo hace fácil y prontamente, con el desembarazo que le da el hábito de la virtud. Así es como podemos decir con Isaías: el Señor me ha abierto el oído y yo estoy pronto a escucharle. No quiero resistir ni retroceder. Ese desembarazo quiere decir que la persona no es trabada, hablando simbólicamente. O sea que no está estructurada de una manera rígida que le impide la evolución y por tanto el perfeccionamiento espiritual. Para el angélico doctor, toda la doctrina referente a los dones se compendia en estas palabras: Spiritus dona. Como soplos e inspiraciones del Espíritu Santo requieren la autonomía de su principio y como dones tienen un punto de apoyo habitual en nuestra alma. O sea, los dones del Espíritu Santo conectan la persona divina del Espíritu Santo con nuestra subjetividad, con nuestra alma. Como decían los teólogos escolásticos, siguiendo a San Agustín y después a Pedro Lombardo, el Espíritu Santo es el don en el cual se donan todos los dones. Donum in quo omnia dona donantur. Por eso el Espíritu Santo es el que produce la elevación al orden sobrenatural. El Espíritu Santo es conexión en Dios, entre las personas, y es conexión entre nosotros como personas que potencialmente somos divinas y las personas divinas. Por eso la vida sobrenatural crece por el impulso del Espíritu Santo que hace obrar según la gracia que se posee por los dones. Esto de manera creciente si no se ponen obstáculos. Aunque es necesario que una gracia actual despierte en nosotros la voluntad de usar el don, estas gracias son como el aire que respiran las almas justas y fervorosas. Eso significa que cuando tenemos los dones del Espíritu Santo, porque poseemos la gracia, estamos como llenos de gracias actuales. Esas gracias actuales despiertan las operaciones según los dones si no ponemos obstáculos. Ahora, la vida corriente pone obstáculos. Mucha gente comulga todos los días, recibe la gracia, pero no la puede desplegar. Y por eso no crece en la gracia. Para no poner obstáculos, hay que tener una mente cada vez más sutil, más inteligente, y una voluntad más poderosa, que quiere decir más libre y más espontánea.
y por tanto más firme. La firmeza no se identifica con la rigidez exterior, sino con la energía interior. Pues la energía interior se mantiene firme en medio de los cambios externos. Y los cambios externos se realizan cuando son necesarios y dependen del interior. Cuando en cambio son los cambios externos los que condicionan el interior, son malos. Producen un efecto negativo. Es necesario que una gracia actual despierte en nosotros la voluntad de usar el don. Estas gracias son como el aire que respiran las almas justas y fervorosas, sobre las cuales influye constantemente el espíritu vivificador y como perenne manantial de actividad y de vida. Y como alma de un orden más elevado y realmente divino, su posesión no es ninguna manera de intrusión, ni su moción y dirección se parecen en nada a una imposición extraña y violenta, pues en realidad son influencias íntimas, vivificadoras, vitales y por lo mismo autónomas, ya que Él, como razón de nuestra razón y vida de nuestra alma, es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Así es como, bajo su acción, nos sentimos más libres y más activos que nunca. Por eso es necesario crecer en la fidelidad al Espíritu Santo, que significa fidelidad a su operación a través de los dones. Todos, cuando estamos en gracia de Dios, tenemos los dones del Espíritu Santo. Pero muchas veces no los usamos, o el Espíritu Santo no los puede usar en nosotros porque tenemos obstáculos. Los obstáculos son las rigideces caracteriales que a veces provienen también de las circunstancias externas no suficientemente superadas y a veces incluso queridas equivocadamente o producidas. Cuando nos ponemos en un lugar que no nos conviene u organizamos nuestra vida de una manera inconveniente. Porque aquí se ve cuánto distan esta divina vivificación e inspiración de la posesión diabólica y de la sugestión satánica. Si el demonio penetra en algún desventurado es para hacerle violencia, seducirle e impulsarle al mal y dañarle cuanto pueda. El demonio, aunque no sea en la posesión, en las tentaciones y en las obsesiones, obra siempre de una manera rígida que es justamente obsesiva psicológicamente. El individuo no puede cambiar, tiene que hacer lo que está impulsado a hacer. En cambio, el Espíritu Santo obra de una manera opuesta, es decir, produce libertad. Entonces, el individuo es cada vez más espontáneo, porque es cada vez más libre y se expresa más. Esto en la evolución espiritual puede coexistir con ciertos desequilibrios pasajeros, porque no toda la persona se realiza de la misma manera y con un solo acto, porque no somos ángeles. Pero el principio fundamental es que debe prevalecer lo interior sobre lo exterior, la espontaneidad de la voluntad cuando está bien guiada por la inteligencia, es decir, cuando la voluntad tiene la guía de la fe. Cuando está perfeccionada por la caridad, cuando tiene los dones del Espíritu Santo que hacen que la pueda él mover. Esto implica también un crecimiento en la voluntad
en la libertad de la voluntad natural, porque ambos están juntos. Como no es causa del alma, no puede penetrar en ella, y lo que hace es paralizarla y perturbar su actividad. En la posesión tiraniza las potencias, manejando a su gusto y violentando por dentro y por fuera de los órganos corporales de que ellas necesitan valerse para funcionar, y en la sugestión fascina como por de fuera, con imágenes ilusorias, queriendo remedar muchas veces las inspiraciones divinas que salen de adentro, como del ápice de la misma alma donde reina Dios. Por eso es tan importante que las personas se liberen de los esquematismos mentales, que son siempre radicados en la imaginación. Hasta el mismo Kant hablaba del esquematismo trascendental. El esquematismo trascendental quiere decir que la mente está estructurada y no puede cambiar. Está estructurada a priori y tiene que volver siempre a lo mismo. Esto pasa no solo en el condicionamiento de la razón, sino también en el condicionamiento de la voluntad, porque se forman estructuras afectivas que el demonio, por su operación, endurece. O sea, la trabazón afectiva la produce el demonio. En el psicoanálisis quieren descubrir esta trabazón afectiva como si fuera una ley racional y hacerla consciente y por tanto más voluntaria. Por eso el psicoanálisis produce tanto daño, porque es como si la persona se volviera voluntariamente endemoniada. Y las otras psicologías que no son el psicoanálisis muchas veces son análogas, porque aunque no vayan con tanta profundidad como el psicoanálisis, sea de Freud, de Jung o de otros, sin embargo, quieren hacer aparecer la estructura voluntaria de los condicionamientos inconscientes. Es decir, quieren producir una estructura voluntaria en el sentido de esos condicionamientos inconscientes. Y muchas veces hacen aparecer allí aspectos negativos implícitos en la naturaleza caída, que son contrarios a la verdadera razón y sobre todo a la acción del Espíritu Santo. O sea, hacen que la persona se libere, pero se libere mal. O sea, que use su voluntad no renovada por la gracia y no regida por la razón. En la posesión tiraniza las potencias, en la sugestión fascina. Pero sabiendo el pérfido engañador disfrazarse en forma de ángel de luz, no siempre es fácil distinguir, sino por los efectos, sus instigaciones maléficas de las santas inspiraciones. Hasta que el alma tiene ya mucha experiencia y va sintiendo muy a las claras y reconociendo desde luego la voz del dulce pastor. Por eso, entre tanto, hay que probar los espíritus mientras aún caben dudas para ver si vienen de Dios o del enemigo. San Juan de la Cruz da un criterio radical, que es no seguir las inspiraciones en sus efectos, incluso cuando vienen de Dios. Ahora, en San Juan de la Cruz esto quiere decir que en el acto de la contemplación no hay que quedarse en los efectos de la contemplación, sino ir a la contemplación misma
que está en la sustancia del alma y que consiste en el contacto sustancial con Dios. Cuando se trata de la operación práctica, entonces sí hay que hacer este discernimiento, como dice aquí el padre Arintero y como explica también San Ignacio. Es el discernimiento de los espíritus. Hay que probar los espíritus. Ahora, este discernimiento de los espíritus no se puede realizar bien si no está la base contemplativa en la cual uno se libera directamente de todos los efectos para adherirse directamente a la causa, que es Dios mismo. Esto es la contemplación. Por eso, en general, como dicen todos los autores, y enseña muy bien San Agustín, cuando uno va creciendo espiritualmente hay que tender siempre más a la contemplación que a la acción. Y solo realizar la acción en la medida en que surge de la contemplación. Y esta medida se garantiza en cuanto está la inclinación dicha anteriormente. Es decir, uno la descubre bien, la medida de la acción, cuando está la adecuada inclinación a la contemplación y está cumplida esta inclinación. Porque esta inclinación es proporcionada a la contemplación misma. Y por eso organiza bien las otras inclinaciones. Es como el centro de todo el orden afectivo, que debe cultivarse adecuadamente, no anularse. Cuando se quiere anular el orden afectivo, reaparece de otra manera que en general corre el peligro de ser utilizado por el demonio para sus sugestiones, a través de afectos exagerados, etc. Así como lo hace con las imágenes, condicionando la vida intelectual. Mas cuando el alma haya llegado ya a la verdadera unión, entonces, como advierte Santa Teresa, logrará sentir tan claramente los suavísimos toques de su amado, que se le disiparán todas las dudas. El mismo espíritu que en ella mora, como en su habitación predilecta, a la vez que le da claro testimonio de que es hija de Dios, la certifica ser él quien la inspira, la dirige y la mueve, sin hacerle violencia, antes causándole sumo gozo, suavidad y dulzura, dándole en todo vigor y facilidad. Como razón y norma de nuestra misma razón, subordina sin avasallar, por puro amor, con atractivos infinitos, y como vida de las almas, reina en ellas, comunicándoles la más dulce libertad y autonomía. Libertad y autonomía. Autonomía significa operación desde sí mismo. El justo para sí mismo es ley. Esto es lo que produce la ley nueva. La ley nueva, como explica Santo Tomás, hace que alguien opere desde adentro, no por la comprensión racional que tiene del precepto, que es expresado por de fuera, es decir, promulgado como ley. Por eso la ley nueva es nueva como ley, es distinta de todas las otras leyes, es más perfecta. Así, el que tiene la perfección espiritual obra desde dentro. Esto hay que entenderlo de manera análoga, porque si bien es verdad que cada uno tiene su medida de perfección que puede alcanzar, también es verdad que, como ya explicamos, la alcanza progresivamente. Y por eso siempre hay una autonomía y libertad que hay que ejercitar progresivamente.
ubi spiritus Domini, ibi libertas. Segunda carta a los Corintios 3:17. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Y al revés, donde no está la libertad, no está el Espíritu del Señor. El alma sigue con indecible placer la moción de Dios porque todo su gusto es seguirla. Tiene conciencia de estar poseída de aquel a quien se abandonó totalmente y por experiencia sabe ya que bajo ese amoroso gobierno nada puede faltarle, pues también él se lo comunica sin reserva. Y así ella viene a poseer al mismo Dios con sus tesoros infinitos. Tienen a su Dios y su todo, al Dios de su corazón y su herencia eterna, en la proporción en que es de él poseída. Esta conciencia de la vida sobrenatural y de las inefables operaciones de Dios en el alma es lo que en cierto modo caracteriza y lo que mejor nos permite reconocer el estado místico sobre el cual tanto se discute hoy y tanto se yerra al hablar de mística pagana, de mística musulmana, etc. El verdadero estado místico implica, junto con la inhabitación vivificadora del Espíritu Santo, su moción y su dirección habitual, supliendo o completando la de la razón sobrenaturalizada y enriquecida con las virtudes infusas. Sin los dones del Espíritu Santo no caben ni pueden caber sino varias vanas apariencias de mística. Los que no están siquiera en gracia de Dios y sobre todo los que carecen hasta de la misma luz de la verdadera fe, mal pueden poseer al Espíritu Santo y mal pueden sentir el influjo de sus dones, que son el todo en el proceso de la vida mística y que en el alto grado en que obran, ya cuando se pueden sentir, suponen una muy intensa vivificación. Los dones se pueden sentir. Esto es el centro de la vida mística, porque cuando alguien siente el don de la sabiduría del Espíritu Santo, está sintiendo al mismo tiempo la persona del Verbo y la persona del Espíritu Santo que están en el don. Como dice Santo Tomás en el comentario a las sentencias, el don del Espíritu Santo, por un lado, hace presente el don de sabiduría del Espíritu Santo. Por un lado hace presente al Verbo en cuanto es sabiduría y por otro al Espíritu Santo en cuanto es don. Sintiendo el don del Espíritu Santo que tenemos en nosotros y la misma operación a través del don del Espíritu Santo, sentimos a Dios o tenemos experiencia de Dios. Los grandes autores espirituales hablan de esta experiencia de Dios. El mismo Santo Tomás usa la expresión, experiencia de Dios. Ahora, esta experiencia no se puede tener sin una vida sobrenatural muy desarrollada. Eso no significa que por el camino no tengamos algunas experiencias que son imperfectas, no son estables, pero que son muy valiosas. Los gentiles pudieron a veces experimentar ciertas inspiraciones divinas, siendo como exteriormente movidos e ilustrados del Espíritu Santo, sin estar por él habitados ni vivificados, puesto que la divina luz luce en las tinieblas, sin que éstas la comprendan. Pero esta moción o inspiración, faltando el sentido vital, el sensus Christi, no puede en realidad ser percibida como la perciben los verdaderos místicos, porque están llenos de vida divina y conocen
la verdad libertadora. A lo sumo constituiría algo parecido al acto, mas no al estado místico, pero esas sensaciones son muy de diverso orden. Esto no solamente pasa ahora en los gentiles, sino también en muchos cristianos que perdieron la verdadera doctrina. Tienen como una apariencia de mística, pero no tienen la verdadera mística, aunque a veces reciban algunos actos de la vida mística, sobre todo donde hay ambientes que están muy deformados por los errores de la filosofía moderna. El alma justa se halla en realidad poseída e informada del espíritu septiforme, que tiende a configurarla con el varón celestial, imprimiéndole su sello, despojándola de las fealdades y manchas del hombre terreno y llevándola de claridad en claridad hasta las regiones de la luz eterna. Y como a cada forma, según advierte Santo Tomás, sigue una tendencia o inclinación acomodada. De ahí que resultan en nosotros de la misma inhabitación del Espíritu Santo esos instintos o impulsos divinos que llamamos dones, los cuales son como una herencia sobrehumana, una suerte de sangre divina que corre por nuestras venas y que a manera de una nobilísima forma orgánica hereditaria nos impele a acciones nobles y heroicas, dignas de los hijos de Dios, comunicándonos al efecto estos instintos celestiales propios de la estirpe divina. Santo Tomás dice que el corazón del mundo es el cielo, siguiendo algunos filósofos antiguos que decían que el cielo respecto del mundo es como el corazón respecto del animal. La persona espiritual vive como desde el cielo, como si el cielo fuera su corazón. El cielo es el lugar de la beatitud. La persona espiritual se va configurando celestialmente. Si el infierno, para Santo Tomás y los otros grandes teólogos, es un lugar que condiciona la actividad espiritual, el cielo es un lugar que permite el despliegue espiritual. Y así la tierra para la persona espiritual se va transformando en una especie de cielo misterioso, aunque todavía convive con el aspecto terreno que está conectado más bien con el infierno que con el cielo. Los dones del Espíritu Santo van transformando el conjunto de la personalidad de manera tal que todas sus circunstancias se vayan transformando en el sentido celestial y vayan dejando de ser terrenales en el sentido malo. E incluso lo que es negativo se va transformando en un instrumento de la vida celestial, que es lo que le pasaba a San Esteban en su martirio, que veía los cielos abiertos. Mientras lo estaban matando los que vivían en el infierno, anticipado. Y como a cada forma, según advierte Santo Tomás, sigue una tendencia o inclinación acomodada, de aquí que resulten en nosotros, de la misma inhabitación del Espíritu Santo, estos instintos o de impulsos divinos que llamamos dones, los cuales son como una herencia sobrehumana,
etc. Esta es la mística herencia de los siervos de Dios, en la cual mora aquella sabiduría que en todos desea reposar, aunque de tantos es groseramente rechazada. Los dones empiezan en realidad a manifestarse muy pronto, aunque oscuramente, en forma de ocultos instintos que nos llevan y cada vez con más energía a donde la razón ni sabe ni puede llevarnos. Y la fuerza de purificar nuestras almas para no impedirlos y seguirlos dócilmente, y de comprobar sus magníficos resultados, van aclarándose y manifestándonos lo que son, de quién provienen y hacia dónde nos llevan. Y así quienes tienen ya suficientemente limpios e iluminados los ojos del corazón, empiezan a ver a Dios, a reconocer su presencia y la benéfica acción del dedo de su diestra, dexterae Dei tu digitus, del amoroso Paráclito, dulcísimo huésped del alma, que obra en nosotros y por nosotros para remediar nuestra flaqueza y dar nuevo realce a las mismas virtudes que Él nos ha infundido y hacer fácil y perfectísimamente, por medio de sus inestimables dones, lo que con ellas de ningún modo podríamos, o solo haríamos a medias y con suma dificultad. Las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad y las demás virtudes nos unen con Dios o nos permiten realizar los actos que nos conducen a Dios, pero podríamos decir de un modo objetivo, porque las virtudes teologales tienen por objeto a Dios. Es necesario que las virtudes sean completadas subjetivamente por los dones. Los dones nos asimilan a Dios como sujeto, a las personas divinas como sujeto. En Dios, por supuesto, el sujeto y el objeto coinciden porque Él tiene toda la perfección, pero nosotros debemos acercarnos a esa perfección. Y por eso nos vamos acercando, alcanzándolo como objeto y pareciéndonos como sujeto. Los dones del Espíritu Santo nos van perfeccionando subjetivamente, desde el Espíritu Santo. Y por eso es tan importante crecer en esa espontaneidad subjetiva. Para convencerse de esto, dice Arintero, bastaría leer a Santa Teresa, mostrando cuán laboriosamente obra el alma por el único medio de las virtudes, esforzándose por sacar con prolongadas meditaciones algunas gotas de agua del pozo hondo de la gracia. Cuando el Divino Espíritu empieza como disimuladamente a ayudarla, entonces ella nota con sorpresa que saca más agua y con menos trabajo. Pues las mismas virtudes soplan con mucha más facilidad y energía bajo el oculto soplo de los dones. Luego estos preponderan, como cuando esa mística agua de la gracia viene toda del río, aunque el alma, con ayuda de las virtudes, todavía conserva el poder de dirigirla y distribuirla. Después que baja toda del cielo, ya bien distribuida y no le da más que hacer que beberla y saturarse de ella. Por fin se le quita este mismo trabajo de tragarla y ella sola se le introduce en el corazón. Y por dentro y por fuera la inunda y la sacia y la embriaga en el torrente de divinas delicias. Aquí cesa toda iniciativa propia. Cuando menos lo piensa y lo procura, el alma se ve toda llena de Dios, inundada y saciada en el piélago del agua divina. Y todo lo que con su iniciativa quisiera entonces hacer, no serviría sino para poner obstáculos a la misteriosa acción del Divino Espíritu. Esta ley fundamental del crecimiento espiritual la podemos comprobar en nosotros mismos cuando vemos que muchas iniciativas que
surgen en nosotros espontáneamente y no de nuestro trabajo y decisión, tienen mejor resultado y más éxito que las que surgen de nuestros proyectos y de nuestro trabajo y de nuestra meditación. Debe, pues, atenerse a secundarla con todas sus fuerzas, y de este modo, aparentando ociosa en aquella pasividad, se encuentra más ocupada y más viva y activa que nunca, rebosando en rigor y energías divinas. Así lo podrá reconocer y comprobar por los buenos efectos el mismo director, y se lo hará constar a ella cuando convenga para tranquilizarla, si es que está dotado de la luz y discreción que para este caso se requieren, que si no, juzgando según las simples miras de la prudencia humana, en vez de ayudar y desengañar, se convertirá en rémora y no hará sino estorbar y desorientar. Siguiendo a San Juan de la Cruz, Arintero explica que el director espiritual o los maestros espirituales son cada vez más necesarios a medida que se profundiza en la vida espiritual. Son más necesarios porque se entran en regiones cada vez más desconocidas. Pero también es verdad que si no saben, producen perturbación. En vez de ayudar, entorpecen o confunden. Y si es así, es mejor que no den consejos y no pedírselos. Pero es el mismo Espíritu Santo quien va iluminando para saber a quién pedir consejo y en qué momento. Y lo mismo debería ser en los directores espirituales. Quien tenga luz y experiencia notará que si el alma se empeña, como suele hacer muchas veces, en obrar por sí misma del modo acostumbrado, no podrá adelantar e impedirá los buenos efectos de la acción divina, porque el modo de obrar que uno tenía en un momento no sirve para otro. Entonces, si quiere operar siempre de la misma manera, entorpece la acción del Espíritu Santo. Y que en cambio adelantará muchísimo mientras se mantenga con una simple intuición o vista amorosa, atendiendo y consintiendo a aquella delicadísima obra que Dios quiere en ella realizar. Esto es gran doctrina de San Juan de la Cruz. Arintero cita la llama de amor viva, canción tercera. Acaecerá que esté Dios porfiando por tenerla en aquella quietud callada, y ella porfiando por vocear con la imaginación y por caminar con el entendimiento, como los muchachos que llevándolos sus madres en brazos, sin que ellos den paso, van gritando y pateando por irse por su pie. Y así ni andan ellos ni dejan andar a las madres. O como cuando el pintor está pintando una imagen que si ella está meneándose, no le deja hacer nada. Ha de advertir el alma que aunque entonces no se sienta caminar, mucho más camina que por sus pies, porque la lleva Dios en sus brazos. Mucho más se hace si ella lo hiciera. Mucho más se hace que si ella lo hiciera, porque Dios es el obrero. Y comenta Arintero, esto es lo que entonces deberían decirle sus directores, a fin de tranquilizarla y animarla a perseverar. Más desgraciadamente, aquí es donde muchísimos, por falta de espíritu y de ciencia santa, fracasan y hacen fracasar, aumentando los temores del alma o queriendo obligarla a obrar e impedir así los frutos de esta oración secreta. San Juan de la Cruz dice que uno de los enemigos del alma que es el director espiritual, además del demonio y ella misma.
cuando el director espiritual no sabe, porque dice que mucha gente no llega a la perfección porque no sabe, y no sabe porque nadie le enseñó. O sea, no es solo cuestión de buena voluntad. Hay que saber. Esto es lo que dice en La llama de amor viva, tiene muchas páginas sobre esto. Advirtiendo pues el alma que en este negocio Dios es el principal agente y el mozo de ciego que la ha de guiar por la mano a donde ella no sabría ir, que es a las cosas sobrenaturales, que no puede su entendimiento, ni voluntad, ni memoria saber cómo son. Todo su principal cuidado ha de ser mirar que no ponga obstáculo al que la guía según el camino que Dios le tiene ordenado en perfección de la ley de Dios y de la fe, como decimos. Y este impedimento le puede venir si se deja guiar y llevar de otro ciego. Y los ciegos que la podrían sacar del camino son tres, conviene a saber, el maestro espiritual y el demonio y ella misma. El primero es el maestro espiritual. Y porque entiende el alma cómo esto sea, trataremos un poco de cada uno. Cuanto a lo primero, grandemente le conviene al alma que quiere ir adelante en el recogimiento y perfección, mirar en cuyas manos se pone, porque cual fuera el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre, tal el hijo. Y adviértase que para este camino, a lo menos para lo más subido de él, y aún para lo mediano, apenas se hallará una guía cabal según todas las partes que ha menester, porque además de ser sabio y discreto, ha menester ser experimentado, porque para guiar al espíritu, aunque el fundamento es saber y discreción, si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar al alma en él cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá. De esta manera, muchos maestros espirituales hacen mucho daño a muchas almas, porque no entendiendo ellos las vías y propiedades del espíritu, de ordinario hacen perder a las almas la unción de estos delicados ungüentos, con que el Espíritu Santo les va ungiendo y disponiendo para sí, instruyéndolas por otros modos rateros que ellos han usado o leído por ahí, que no sirven más que para principiantes, que no sabiendo ellos más que para estos, y aún eso plega a Dios, no dejar a las almas pasar, aunque Dios las quiera llevar, más de aquellos principios y modos discursivos e imaginarios, para que nunca excedan y salgan de la capacidad natural con que el alma puede hacer muy poca hacienda, etc. San Juan de la Cruz advierte esto porque, como es el Padre, es el Hijo, dice, por eso es necesario buscar dejarse mover por el Espíritu Santo también en esta búsqueda. Que no significa que es siempre la misma persona para toda la vida, porque, como vimos que sucedía en Santa Teresa, a veces las personas nos pueden guiar en un momento y en otro no, en una etapa y en otra no, unas personas en un momento y otras personas en otro. Lo que dice San Juan de la Cruz se aplica análogamente a las comunidades. Muchos hoy se arruinan espiritualmente porque entran en comunidades religiosas que no tienen los principios espirituales bien asentados, están confundidas doctrinalmente y espiritualmente. Por eso es tan importante, sobre todo al principio, considerar el ambiente donde uno entra, porque la comunidad es como una madre espiritual.
Pero eso no es suficiente, porque uno entra en la comunidad para ir a la soledad. Como ya dijimos, crece la vida comunitaria y crece la unión recíproca en la caridad, pero crece la soledad. Y para la soledad también hacen falta los maestros espirituales, cada vez más, no cada vez menos. Porque al principio incluso pueden ser suficientes los modos rateros, como dice él. Los modos rateros son los de los libros que sirven para todo el mundo. O sea, son los modos que caminan por el suelo. Que está bien, porque al principio tenemos que caminar por el suelo, pero después tenemos que subir al cielo. Lo importante es tener el sentido de la dinamicidad, o sea, de la evolución espiritual, de la evolución mística. O sea, la tendencia tiene que ser siempre a la soledad. Y por eso si en la comunidad se siente soledad, cuando la vida comunitaria es buena y la relación es buena y de caridad, eso es un buen signo. Aquí el oficio del director se reduce a observar la operación misteriosa del Espíritu Santo. Por eso el director espiritual tiene que ser contemplativo, porque si no, no puede contemplar al Espíritu Santo que está actuando en la persona a la cual ayuda. Y aconsejar al alma que permanezca en esta santa ociosidad, mientras se sienta atraída. Por eso decíamos antes que hay que dejarse llevar por las ganas espirituales y no reprimirlas cuando son espirituales, no cuando son caprichos, evidentemente. Al principio puede haber caprichos que coexisten, pero eso se descubre muy fácilmente. Lo difícil es descubrir lo otro. Mientras se sienta atraída o a desengañarla cuando realmente se quede como abobada, de modo que no saque fruto. Hace unos días tuve que ir a Córdoba y le di un curso a los padres escolapios, con muy buenos padres. Había uno que tenía más de 80 años y yo hablaba mucho de la contemplación y me preguntaba, ¿pero es estar abobado la contemplación? No, no es estar abobado. Y la contemplación te hace ser menos bobo que antes. Te hace ser más inteligente. Porque, evidentemente, este padre vivía la contemplación en la acción, ¿no? Porque es una orden activa, etc. Ahora, hay distintas maneras de vivir esta contemplación. No es estar abobado, de modo que no se saque fruto. Pero viéndola animada del buen espíritu, no se meta a indicarle el camino que le conviene seguir, pues entonces ya tiene ella adentro quien la dirija y la encamine, y cualquier intromisión no haría de suyo más que impedir o perturbar esa obra tan prodigiosa como silenciosa. Tal es el tránsito gradual e insensible de la meditación a la contemplación, y tal es el proceso de ésta, la cual, aunque nunca con nuestros propios esfuerzos hubiera podido ser alcanzada, se concede a manos llenas a cuantos de veras y con pureza de corazón la buscan y perseveran pidiéndola. Y tan maravillosamente empieza y con tanto vigor y fruto se desarrolla bajo la moción del Espíritu Santo,
siempre que ésta es bien recibida y secundada. Aquí los grandes autores son concordes en esto, hay que pedir la contemplación. Porque pedir la contemplación es pedir nuestra propia perfección y santificación. Para eso Dios nos creó. Y así el alma, que en un principio tan penosa y lentamente iba avanzando hacia el puerto de la salud a fuerza de remos, temiendo quedar envuelta en las profundas olas del tempestuoso mar de este mundo y dar en ocultos escollos o caer en manos de corsarios, ahora sin trabajo y aún casi podemos decir sin peligro, navega rápidamente a vela desplegada bajo el soplo del Espíritu Santo que la dirige y la preserva de contratiempos a la vez que la mueve. Antes tenía que andar por su pie pesadamente como ave rastrera que está expuesta a caer en las garras del halcón. Ahora le han nacido ya vigorosas alas con que sin cansancio vuela y se remonta hasta las alturas del cielo. Como dice San Pablo, nuestra conversación está en los cielos. Nuestra actividad se desarrolla de algún modo en el cielo, y el cielo existe. El cielo es un lugar, dice Santo Tomás y todos los grandes teólogos. Es el lugar donde está Cristo ahora y donde vamos a estar nosotros después con Cristo. Pero ese lugar ya está. Cuando nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, vivimos de algún modo ya en el cielo. Y el cielo es para nosotros el corazón del mundo. En el cielo no hay peligro, solo en el mundo hay peligro. Pero para el que vive en el cielo no hay peligro tampoco en el mundo cuando desciende, porque es como el Verbo que se encarna. Desde su perfección divina, busca a los hombres por su infinita misericordia. El apostolado es participar de esta actitud del Verbo que se encarna. Y por eso el auténtico apostolado surge siempre de la perfección espiritual, al menos del grado de perfección que se posee. Siempre hay algún apostolado que se puede hacer desde la perfección que ya se posee. Ese apostolado será auténtico y ayudará a la perfección cuando no la impida porque produce una tendencia contraria, afectos contrarios, inclinaciones contrarias. Pero este tránsito tiene que realizarse penosamente a lo largo de las 2 noches en que, temiendo ella encontrar la muerte, haya la renovación y la vida, saliendo de su bajo proceder humano para emprender un modo de obrar del todo celeste y divino. Y cita a Santo Tomás: Homo spiritualis non solum instruitur ab Spiritus Santo quid agere debeat, sed etiam core eius Spiritus Santo movetur. El hombre espiritual no solo está instruido por el Espíritu Santo acerca de qué debe obrar, sino que también su corazón es movido por el Espíritu Santo. Se dice que son obrados aquellos que son movidos por un cierto superior, pero el hombre espiritual no está movido como por su propia voluntad principalmente, sino por el instinto del Espíritu Santo, está inclinado a obrar algo.
el instinto es una analogía respecto de lo que se da en los animales. Los animales tienen una potencia que es la estimativa, por la cual conocen lo útil, lo dañino, de una manera sensiblemente intuitiva, que quiere decir directa. En los hombres esto es más complicado, por eso tenemos la cogitativa que de algún modo lejanamente análogo razona, es decir, se mueve. Y por eso los hombres nos equivocamos más que los animales en estas cuestiones de lo útil y lo inútil. Aunque podemos acertar también más que los animales, ¿sí? Nuestra potencia sensitiva está bien configurada y ayudada por la razón. Ahora, en el orden espiritual hay como una estimativa divina que son los dones del Espíritu Santo, que nos hacen obrar por un instinto espiritual, que quiere decir directamente, intuitivamente. Por una emoción. Y esto sea para conocer, sea para el obrar mío.